Le doy la bienvenida a todos, pues, como saben, el día de ayer fue el día de Santo Tomás de Aquino y que es de alguna forma, pues, patrón de nuestra facultad. Sé que sabemos que es patrón de todas las universidades católicas, pero nosotros de alguna forma nos lo apropiamos por ser uno de los filósofos, pues, más representativos del cristianismo y uno de los más relevantes y pues para mí de verdad es un verdadero placer estar aquí y contar con la presencia del doctor Alberto Ros, que ahorita les daré una presentación más formal de parte de su currículum para que lo conozcan. El profesor Alberto Ros fue mi profesor de metafísica, entonces todo lo que diga bueno de metafísica me lo enseñó él, y los vicios que tenga metafísicos son míos. Entonces, son culpa de Leibniz, quizá. Son culpa de Leibniz. Por eso, bueno, yo me puse la soga al cuello. Bueno, quiero agradecer también, voy a presentarte en toda la pantalla para agradecer de forma muy puntual a nuestros patrocinadores, que es Telcel y Pepsi, que nos han apoyado muchísimo en las diversas actividades que hacemos dentro de la facultad y pues bueno, creo que vale la pena agradecer estos apoyos porque de verdad es que muchas veces lo difícil y lo complicado de hacer eventos es tener el financiamiento para hacer todas estas actividades y bueno, que tengamos ese apoyo pues siempre ha sido algo que se agradece y que de verdad nos sigan respaldando en muchas cosas y pues hay que agradecerlo formalmente. Antes de empezar la conferencia ya de forma más formal, me permito leerles una semblanza curricular del doctor Alberto Ros. El doctor Alberto Ros es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana, maestro en Filosofía por la UNAM y doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, también por la UNAM. Realizó estudios de postdoctorado perdona mi mala pronunciación, en el Centro León Robin de la Universidad de París 4 de la Sorbona, en la Escuela Normal Superior de París y en el CNRS de Francia, y actualmente es profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2. Es autor del libro Dios, Eternidad y Movimiento en Aristóteles, que quien guste lo puede consultar en la biblioteca. Bueno, ahorita quizás sea un poco más complicado, pero que sepan que está en la biblioteca, que lo tenemos en la biblioteca y quien guste también yo lo tengo en mi oficina, se los iba a enseñar, pero bueno, quien guste, ahí está el texto para que lo puedan consultar, publicado por la editorial EUNSA, y varios artículos y capítulos especializados en el campo de filosofía antigua. Entre los más destacados se encuentran The Causality of the Prime Mover in Simplicius, que publicó en 2020, Virtue, Prudence and Practical Wisdom in Medieval Christianity, que publicó también en 2020 en Springer. En 2019, Edone, Teleiosis y Energeia en Aristóteles. Y en 2018, Teleología y Naturaleza en Aristóteles. En 2016, Causality, Nature and Fate in Alexander of Aphrodisias. En el 2016 también, The Causality of the Prime Mover in Metafísica 12, Metafísica Lambda, y Metaphysics and Ethics in Aristotle About Being and Duty en 2013, entre muchas otras más publicaciones. Del año 2009 al 2015 fue director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana y actualmente se desempeña como vicerrector de Investigación y Dirección de Humanidades de esta misma institución. También es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua y miembro de los comités editoriales de la colección filosófica de la editorial EUNSA en España, de la revista Istmo del IPADE, del Journal Bioethics Update y de la editorial NUN. Y pues, profesor, pues bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros y le dejo el micrófono. Muchas gracias, Roberto, por la presentación y sobre todo por la invitación a dar esta sesión en un día tan significativo
todos, o después de un día muy significativo para todos, ¿no? El 28 de enero que celebramos a Santo Tomás, que para muchos es un maestro en más de un sentido. Y bueno, la verdad es que me dio mucho gusto recibir esta invitación, porque la comunidad de la UPAEP para mí resulta muy entrañable y muy querida, porque tiene exalumnos notables con los que he tenido oportunidad de coincidir en distintos lugares, y obviamente también su claustro de profesores, con quien también he tenido oportunidad de coincidir en otros momentos, con Roberto, con Paniel, con Juan José, con el doctor Jorge Medina, ¿no? Son además de colegas muy admirados, muy buenos amigos, y bueno, la verdad es que es una comunidad filosófica a la que yo le tengo un gran aprecio, pero también una gran admiración. Estoy muy al pendiente de las cosas que hacen. Veo que es una facultad muy productiva. Todo el tiempo veo que están haciendo publicaciones, foros, libros, ¿no? Desconocía que además conseguían patrocinadores para conferencias, lo cual ya me parece que los pone a la vanguardia. Yo creo que nadie más en México lo hace en el ámbito de la filosofía. Entonces, pues la verdad que o sea, poder tener la oportunidad de platicar con ustedes y de hablar de filosofía al mediodía de un viernes, pues para mí es muy significativo y me da mucho gusto estar aquí. Digamos, yo al momento de preparar la sesión pensaba mucho en quién era el público, y veo pues obviamente que digamos, es un público digamos, muy bien educado, altamente cualificado, y que además tiene un espectro muy amplio también, ¿no? De intereses, temas de especialización, y por supuesto también tenemos muchos estudiantes de filosofía, ¿no? Que, digamos, son el alma de las facultades, ¿no? Digamos, siempre el claustro de profesores es fundamental y le da identidad a un departamento, pero, pues bueno, en las facultades de filosofía, quizá a diferencia de lo que sucede en otro tipo de áreas del conocimiento, pues para nosotros el contacto con los alumnos es vital, ¿no? Y sí anima mucho el trabajo que hacemos a lo largo de nuestras jornadas, ¿no? Entonces, a la hora de planear la sesión, pensaba mucho en los alumnos como destinatarios de ella, aunque obviamente en el momento de las preguntas o del diálogo, pues obviamente me da mucho gusto platicar con todos, pero intentaba un poco, yo recordaba cuando era estudiante de la licenciatura, en fin, me toman conferencias de todo, pero te tocan conferencias en el primer semestre, en el tercer semestre, en el quinto semestre, en el séptimo semestre, y registras cosas distintas, ¿no? Dependiendo del momento de la carrera en el que te tome, ¿no? Entonces, dije, bueno, voy a intentar dar una sesión en la que no deje fuera a nadie. Voy a ver si lo consigo, ¿no? Pero que al menos, digamos, supongo que hay gente que está empezando la carrera, hay gente que ya está a la mitad, hay gente que está terminando, y obviamente pues los profesores que ya son scholars muy importantes. Pero bueno, intentaré la sesión poderle hablar a todos, y si no lo logro, pues una disculpa de antemano. Espero además también que no tengamos problemas técnicos con la sesión. Si pasa algo, yo tengo un plan de emergencia, entonces solo les pediría que me dieran no más de 5 minutos y me reconectaré desde otro lugar, ¿no? Pero bueno, esperemos que no haga falta, ¿no? En fin, yo hice una presentación en PowerPoint, digamos que no es no es ninguna muestra de virtuosismo pedagógico, ni mucho menos. De hecho, probablemente algunos colegas pedagogos me reprobarían por esa presentación, pero era más bien lo que yo hubiera hecho en una sesión presencial es darles un handout de textos que vamos a mencionar o que vamos a citar, para que los puedan seguir más fácil y para que vean que no estoy inventándome nada, sino que eso está en los textos, lo que voy a decir. Pero bueno, entonces lo que voy a hacer es, digamos, ese handout, más bien compartírselos como una presentación, y yo también se la haré llegar después a Roberto, digamos, porque lo que puede ser interesante de ella más que nada son
los textos que ahí se recogen por si es una referencia importante para lo que alguien esté trabajando, ¿no? O por si le gusta, o si quisiera profundizar más en alguno de estos temas, ¿no? Entonces, les voy a compartir la pantalla y voy a pasar a la sesión, ¿no? Bien, creo que ahí ustedes ya la pueden ver en modo presentación. Sí. Bien, perfecto. Entonces, si en algún momento se pasma o algo, me dicen y lo ajustamos, ¿no? Entonces, digamos, el tema del que yo quería platicar el día de hoy es, digamos, podemos circunscribirlo al ámbito de la ontología o la teología filosófica, la metafísica, la filosofía primera, en la obra de Aristóteles y Santo Tomás, ¿no? Y bueno, digamos, la razón para escoger este tema, además de la fecha tan célebre que recordábamos ayer, tiene que ver porque creo que es uno de los temas que nos permite ver varias cosas, ¿no? Una es una forma de entender el desarrollo de las ideas filosóficas a lo largo de la historia y de distintas tradiciones intelectuales. También, a su vez, nos permite hilar un poco más fino en la construcción del perfil de Santo Tomás como filósofo, como teólogo, como receptor de una tradición viva de pensamiento, pero también como un transformador de esa tradición, y que a la distancia, ¿no? A la distancia entre nosotros y Santo Tomás, que es incluso, que es menor a la distancia que Santo Tomás tenía en el tiempo con Aristóteles, pero que también podemos aprenderle, ¿no? Y podemos mantener la misma actitud de apertura que él mantenía con la tradición antigua para incorporarlo a un pensamiento también original, ¿no? En aras de seguir avanzando en el desarrollo de ideas filosóficas. Y este tema creo que se presta bastante bien para ilustrar ese proceso, ¿no? Porque, digamos, probablemente no haya un tema en el que Santo Tomás no haya innovado o no haya incorporado la innovación que desarrollaron otros comentaristas de Aristóteles para su propio planteamiento, ¿no? Digamos, es bien sabido que Santo Tomás tiene un input muy importante de San Agustín y que también la tradición árabe y judía juega un papel muy importante en la definición del perfil filosófico de Santo Tomás, y no se diga su relación con su maestro Alberto Magno y con sus contemporáneos, ¿no? Digamos, Tomás de Aquino es un gran sintetizador y recibe todas estas tradiciones de manera muy original, pero, digamos, en algunos temas es más notable su distancia con Aristóteles o su distanciamiento crítico con Aristóteles que en otros, ¿no? En otros, digamos, puede incluso notarse menos, ¿no? Probablemente muchos de ustedes conozcan estos opúsculos más de juventud, como, digamos, el texto sobre los principios de la realidad natural u otros textos en donde, digamos, incluso en algunas escuelas se utilizan como manuales para introducir a Aristóteles, ¿no? Digamos, porque no, o sea, hay pasajes en donde, digamos, la cercanía es notable. Pero hay otros pasajes, como algunos de los que vamos a ver, en donde sí se puede ver un distanciamiento crítico, aunque también una incorporación de la tradición previa en nuevos planteamientos, ¿no? Entonces, digamos, el tema, obviamente, de la eternidad del mundo, como ya se pueden imaginar, tiene su correlato o, digamos, su continuidad en la filosofía medieval con un esquema mucho más complejo que implica hablar de creación y de creación ex nihilo, ¿no? Y en el caso de la filosofía antigua eso no era así, sino que la discusión estaba mucho más circunscrita, ¿no? En el mundo clásico, en el mundo griego, una de las discusiones que se mantenían abiertas y sobre la cual hubo muchas tensiones y muchas discusiones era la que tenía que ver con definir si el movimiento o el universo, ¿no? Vamos a hablar cómo hay distintas maneras de abordar el tema en la antigüedad, pero la pregunta era si el movimiento o el universo son generados o si el universo es eterno, ¿no? Y bueno, esto no corresponde exactamente con la discusión acerca de la creación, porque incluso en el caso de que el universo fuera generado,
siempre hay un estado anterior, ¿no? Existente, ¿no? Nunca es una creación desde la nada, ¿no? Pero esta es una discusión que se mantiene en la antigüedad y que podemos reconocer, entre otros, en el caso de Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces podemos reconstruir esa discusión antigua en textos muy importantes como el Timeo de Platón, como el libro 10 de las leyes. En el Timeo de Platón, pues como recordarán, encontramos la cosmología platónica desarrollada a detalle y podemos ver como una cierta visión teleológica de la naturaleza que se dibuja ahí, el lugar que tiene el hombre en el cosmos, esta visión de la naturaleza como, digamos, un animal, que por ser animal tiene un alma cósmica, y luego la continuidad de esa discusión en el libro 10 de las leyes, que tiene un contexto distinto, que es un contexto legislativo, en donde está hablando sobre los delitos de impiedad, pero que tiene una digresión muy larga acerca de la existencia de los dioses y las falsas concepciones acerca de los dioses. Pero bueno, y eso dentro del mismo Platón genera varias discusiones sobre su correcta interpretación, ¿no? Hay una interpretación literalista del Timeo, según la cual hay un demiurgo que quería que todas las cosas fueran buenas y conduce el desorden al orden, y hay otras interpretaciones metafóricas en donde el papel principal termina ocupándolo el alma cósmica y el demiurgo es removido del esquema explicativo, ¿no? Y bueno, en Aristóteles, no se diga, en Aristóteles tenemos el libro 7 y 8 de la física, que son los libros finales de un texto sobre el movimiento, donde el tema principal es la existencia del movimiento, sus propiedades, y el libro 12 de la metafísica, que es uno de los textos más estudiados y citados de la historia del pensamiento occidental, ¿no? Donde aparece la teoría de las sustancias separadas, la idea de Dios como intelección de intelección, y digamos, es un texto con el que se discutió mucho en la Edad Media y en la filosofía moderna y contemporánea, ¿no? Y ahí Aristóteles nos presenta su teoría del motor inmóvil y la manera en la que el motor inmóvil da razón de la eternidad del movimiento, ¿no? Que además supondría la eternidad del universo, porque el movimiento solamente se da en las sustancias. Y bueno, esta discusión entre Platón y Aristóteles tuvo una recepción muy interesante en la antigüedad misma. Proclo, por ejemplo, ¿no? Desarrolla una larga lista, ¿no? Tiene como 18 argumentos, ¿no? Para mostrar la eternidad del mundo. Simplicio también tiene desarrollos al respecto. Y también encontramos otra tradición ya en la antigüedad de pensadores conversos al cristianismo que desde el aristotelismo intentan criticar la doctrina aristotélica de la eternidad del mundo. Entre ellos, uno muy célebre es Filópono. Vamos a ver al rato un ejemplo de lo que hace este comentarista griego, o autores cuya identidad verdadera no conocemos, pero se transmitieron como con el nombre de otros autores, ¿no? Como puede ser el caso de Justino, que después sabemos que no era Justino, entonces se le conoce al autor de ese libro, que también citaremos algún pasaje como el Pseudo Justino, que eran autores, el Pseudo Justino y Filópono, que intentaban criticar a Aristóteles, o que criticaron a Aristóteles desde el aristotelismo, ¿no? O desde cierta versión también del neoplatonismo, pero para refutar en particular la tesis de la eternidad del mundo, porque ellos, como conversos al cristianismo, sí consideraban que ese era un punto incompatible entre Aristóteles y el cristianismo, ¿no? Entonces quisieron reformularlo y eso dio lugar a desarrollos sistemáticos muy interesantes que en la Edad Media pues ya muchos de ustedes conocen muy bien, la recepción que esta discusión tuvo en la tradición árabe. Avicena, por ejemplo, tiene páginas notables acerca del tema de la eternidad del mundo, no se diga Maimónides, San Buenaventura y Santo Tomás, ¿no? Que es un autor al que le dedicaremos un poco más de tiempo el día de hoy, que obviamente ellos tienen que dar cuenta de, digamos, un aparato filosófico que les permita hablar, en algún sentido, de creación ex nihilo, y que eso después, de ahí se desprenden otras discusiones, ¿no? Como si hay una creación o no en el tiempo, si puede haber una creación desde la eternidad, o si se puede crear algo eterno, que es, digamos, lo que nosotros vamos a tratar de reconstruir hacia el final de esta sesión. La manera en la que Tomás, retomando también a otros autores, a San Agustín,
a los árabes y a otras posturas, intenta mostrar cómo no hay contradicción entre ser eterno y ser creado, aunque él piensa que en la realidad eso no es el caso, pero que no sería incompatible con la creación, ¿no? Pero eso ya lo veremos, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, lo que hace Santo Tomás en la Suma Teológica, al momento de hablar de la creación y desarrollar ese tema filosóficamente. Como pueden ver, son cuestiones que no están tratadas como tal en la metafísica de Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles no era el problema que quería resolver, pero que está llena de aristotelismo y platonismo por todos lados, ¿no? Entonces, quisiera hacer una breve reconstrucción de la discusión antigua acerca de la eternidad del movimiento o la eternidad del mundo, visitando algunos pasajes que seguramente muchos de ustedes conocen, entonces no voy a detenerme demasiado, pero bueno, estos son pasajes de la primera parte del Timeo, en donde se introduce la tesis de que el universo es generado y que debe serlo por una causa, ¿no? Y este es el argumento, ¿no? Que el universo es generado por ser un cuerpo, y que todos los cuerpos son generados y que además todo lo que se genera por una causa, ¿no? Este es un pasaje del Timeo notable, que se puede reconstruir más o menos de esta forma, que como pueden ver, pues, argumentativamente es impecable, ¿no? Digamos, después se puede discutir, ¿no? La verdad de cada una de las premisas, pero al menos formalmente es un buen argumento, ¿no? Decir que el universo es generado porque tiene un cuerpo y los cuerpos se presentan como generados y todo lo generado debe serlo por una causa, en fin, ¿no? Entonces, este es un argumento que en Platón, digamos, encontramos una formulación muy clara y que después, como saben, las tradiciones posteriores discutieron con este tipo de argumentos, tanto desde el punto de vista de contenido como desde el punto de vista metodológico, ¿no? Digamos, los autores que trabaja Roberto, ¿no? Y los filósofos modernos, por ejemplo, discutieron con este tipo de argumentos y sus bases metodológicas de forma muy interesante, pero aquí encontramos, digamos, estas primeras formulaciones muy claras, ¿no? Y muy interesantes. Y cuando Platón intenta desarrollar más esa idea, ¿no? De qué habla cuando habla de un universo generado, nos cuenta esta historia, ¿no? De que había un Dios que quería que todas las cosas fueran buenas, y que por lo tanto tomó todo lo que era visible y se movía sin reposo de manera caótica y lo condujo del desorden al orden, porque pensó que este es en todo sentido mejor que aquel, ¿no? Y el resultado fue un ser vivo, ¿no? Provisto de alma y razón por la providencia divina, ¿no? Entonces, digamos, este cosmos que es generado por ser un cuerpo y que tiene que serlo por una causa, la manera en la que fue generado, al menos en esta narración, en esta primera parte de la narración, es a partir de un estado caótico de cosas. El demiurgo que quería que todas las cosas fueran buenas, introduce el orden, ¿no? Y el resultado de ese proceso de generación es un animal, ¿no? Es un compuesto de cuerpo y alma, que Platón describe muy a detalle. Ahí están esos famosos pasajes en donde aparece esa figura un poco, digamos, que causa un poco de extrañeza, ¿no? De un ser, de un animal que carece de sentidos externos porque no hay nada que ver fuera, ni oler fuera, ni escuchar fuera del cosmos, y un alma cósmica que tiene una función intermedia entre el cuerpo y las ideas, ¿no? Y ese sería el esquema general que presenta Platón de la generación del cosmos, aunque después vienen estos pasajes que son una cruz para muchos intérpretes, ¿no? Desde el punto de vista de la interpretación, no desde el punto de vista filológico, porque sí, la interpretación, que es que cuando el demiurgo, ¿no? El padre y progenitor del mundo, vio que el universo se movía como una imagen general de los dioses eternos, quiso que todavía se asemejara más al modelo, ¿no? Y para ello realizó una cierta imagen móvil de la eternidad, ¿no? Es una de las definiciones más bonitas de tiempo que uno puede encontrar en la historia de la filosofía. Uno puede estar en desacuerdo, ¿no? Pero es una imagen bellísima, ¿no? De la definición de tiempo y, digamos, ya que parece que el universo estaba constituido, el demiurgo introduce el tiempo, ¿no? Y hasta ahí parecería que no hay nada de qué preocuparse hasta que el mismo Platón nos hace ver que antes de que se originara el mundo no existían los días, las noches, los meses ni los años, que estas son partes del tiempo y el era son formas de venidas del tiempo que de manera incorrecta aplicamos efectivamente al ser eterno, ¿no? Entonces, este pasaje es notable en Platón porque lo que nos hace caer en la cuenta es que
digamos, antes de que hubiera cosmos, no había tiempo. Pero él paradójicamente nos acaba de hacer una narración diacrónica de la generación del mundo como si en ese momento hubiera tiempo, ¿no? Pero si eso no era el caso, y eso fue una manera incorrecta que aplicamos irreflexivamente a lograr el ser eterno, la pregunta es ¿qué hacemos con lo que hayamos leído hasta aquí y lo que hayamos leído comprender hasta aquí, ¿no? Y eso es un problema que en Platón queda abierto y que hoy en día todavía se sigue discutiendo, ¿no? Ahora, un exalumno mío, Daniel Vázquez, yo estamos editando un volumen sobre la recepción de esta discusión en la filosofía antigua, y es interesantísimo, ¿no? Cómo, o sea, al día de hoy todavía no nos podemos poner de acuerdo acerca de si esta interpretación literal del diálogo hay que desecharla o hay que conservarla, tratando de resolver este problema exegético, ¿no? Pero bueno, esa es parte de la genialidad de Platón, ¿no? Que nos ponen estas situaciones que aparentemente no tienen solución, ¿no? Pero bueno, digamos, esa discusión sigue en la tradición posterior. El mismo Platón nos advierte que descubrir al hacedor y padre de este universo será difícil y que comunicárselo a todos es imposible, entonces no sabemos muy bien, o es difícil definir exactamente para Platón quién ocupa el lugar del principio divino, ¿no? Si un intelecto separado como el de Miurgo, si en realidad estamos hablando de las ideas, o si es el alma cósmica, y bueno, eso sigue una discusión que ya no me voy a meter aquí ahora, pero es una discusión que la física de Aristóteles retoma, ¿no? Y entonces, hacia el final del libro 8, después de que ha hablado, digamos, ustedes, sé que varios de ustedes han trabajado la física en distintos momentos y que es un texto que conocen, recordarán que la física pues empieza siendo un libro acerca del movimiento, ¿no? Que dice, bueno, dado que la naturaleza es el principio del movimiento, hay que aclarar qué es el movimiento para entender la naturaleza, y primero se habla de su definición, de sus sentidos, de las causas que intervienen en ella, después se habla de aquellas cosas que acompañan al movimiento, como el tiempo, el lugar, la continuidad, ¿no? Y llega hasta el final a esta discusión final, ¿no? Que es preguntarse si en algún momento se ha generado el movimiento, el cual antes no existía, y si a su vez ese movimiento está sujeto a corrupción, o no está sujeto ni a generación ni corrupción, ¿no? Que más bien se da en el movimiento algo como inmortal e incesante, ¿no? Y así empieza el libro 8 de la física, ¿no? Santo Tomás, cuando comenta estos pasajes, retoma una discusión con Averroes, porque según Santo Tomás, Averroes piensa que esta discusión se refiere solamente al movimiento del primer cielo, ¿no? O el primer movimiento. Mientras que dice Tomás que eso, digamos, varias razones por las que él piensa que esto no puede ser así, ¿no? Sino que el movimiento debe ser, de lo que está hablando Aristóteles es del movimiento en general, ¿no? Aunque después Santo Tomás va a retomar en distintos pasajes una cita de un pasaje de los tópicos, ¿no? En donde Aristóteles dice que esta discusión tiene un carácter dialéctico, ¿no? La pone como un ejemplo de una discusión dialéctica, que es, digamos, algo que Santo Tomás va a desarrollar, no solo él, ¿no? Sino también otros autores, pero Santo Tomás recoge esa idea, que es el hecho de que esto no puede ser una demostración científica, ¿no? O sea, que no hay una demostración científica de la eternidad del movimiento, ¿no? Sino que está más en el plano dialéctico y por lo tanto de lo verosímil, ¿no? Pero bueno, aunque aquí lo que sí vamos a ver son argumentos que también admiten distintos matices, ¿no? Entonces la discusión aquí está planteada en estos términos, ¿no? Si en alguno se genera el movimiento, si está sujeto a corrupción, o si no sucede ninguna de las anteriores, sino más bien es eterno, ¿no? Y aparece una serie de argumentos, voy a poner solo 2 ejemplos de argumentos que aparecen en el libro 8 de la física, porque después hay unas discusiones con esos argumentos en particular que reflejan muy bien el tipo de recepción que tuvo este tema en algunos filósofos cristianos y contrasta de manera muy sugerente con el tipo de recepción que tuvo en Santo Tomás, ¿no? Y creo que de ahí se pueden también desprender como algunas consecuencias acerca del perfil filosófico de Santo Tomás, ¿no? Pero bien, el punto de partida es la existencia del movimiento. Aristóteles, como saben, desde el libro primero de la física, piensa que no se puede discutir en sede de filosofía de naturaleza con aquellos que niegan el movimiento.
porque nadie discute con aquellos que niegan los principios de una ciencia, pero es un punto de partida, ¿no? Y aquí da un argumento más dialéctico, ¿no? Que es, todos los que han dicho algo sobre naturaleza afirman que existe el movimiento, ¿no? O sea, porque si no, no dirían aquellas cosas que dicen acerca del movimiento, y esto, digamos, es una discusión que hay que aclarar y que además afecta a la investigación concerniente al primer principio. Y bueno, entonces Aristóteles aquí empieza a construir dos argumentos a favor de la eternidad del movimiento, pero como sabemos, dado que el movimiento solo se da en las cosas, esto implicaría también hablar de la eternidad del universo, la eternidad del mundo, del cosmos, y ya, y digamos, pero lo interesante es que lo hace a partir de dos definiciones ya desarrolladas, que también son muy conocidas, la definición de movimiento, como en la actualidad lo que puede ser movido en cuanto que puede ser movido, y si este es el caso, si eso es el movimiento y el movimiento existe, es necesario que haya cosas capaces de moverse, ¿no? O sea, no puede haber movimiento sin cuerpos, ¿no? O sin sustancias que se muevan, porque el movimiento solamente se da en las categorías, ¿no? Pero bueno, si es verdad que el movimiento existe y que para que haya movimiento tiene que haber cosas que se muevan, hay dos opciones, ¿no? O sea, que esas cosas siempre hayan existido o que hayan sido generadas, ¿no? Si esas cosas que se mueven siempre han existido o son generadas, se siguen dos escenarios diferentes, ¿no? Si fueran generadas, podríamos decir eso, ¿no? Que para todo movimiento siempre hay un movimiento anterior a saber el movimiento en el cual fueron generadas las cosas que ahora se mueven. La manera de formular la tesis del eternal movimiento de Aristóteles cobra esa, digamos, esa estructura, ¿no? Que es decir, para todo movimiento siempre hay un movimiento anterior. Para todo movimiento siempre hay un movimiento posterior, ¿no? Esa es la manera de formular la tesis del eternal movimiento en Aristóteles, ¿no? Entonces, si todo lo que se mueve es generado, entonces ya está. O sea, cada vez que algo se mueve, hay un movimiento previo, que es el movimiento de su generación, y así sucesivamente. Y así, digamos, el argumento se puede ir construyendo y también tiene una estructura muy clara en la que Aristóteles va paso a paso avanzando, ¿no? Entonces ya tenemos una primera conclusión. Ahora, ¿qué pasa si las cosas que se mueven no fueran generadas? Si lo abrimos como una hipótesis, ¿no? Que todo lo que existe fueran sustancias eternas, ¿no? Pero que de hecho actualmente se mueven. Bueno, pues si siempre han estado en movimiento, pues no hay problema. Entonces, eso es lo que se quería mostrar, ¿no? O sea, si para que haya movimiento, sabemos que hay movimiento y para que haya movimiento tiene que haber cosas y estas son eternas y siempre se han movido, pues eso es lo que se quería demostrar, ¿no? Pero si no siempre han estado en movimiento, va a decir Aristóteles, dice, no olvidemos que el reposo en realidad solamente es privación, ¿no? Entonces, si estaban en reposo es porque algo les impedía moverse, pero si ahora de hecho se mueven, eso quiere decir que se removió la causa del reposo, ¿no? Entonces, ese sería el movimiento anterior que estábamos buscando, que es el de remoción de la causa del reposo, ¿no? Entonces, en fin, voy un poco rápido, pero simplemente porque me interesa, digamos, se puede profundizar mucho en cada argumento, pero lo que quisiera ahorita es simplemente dibujar la estructura de la argumentación para ver cómo regresan a ella algunos autores posteriores, intentando usar premisas del mismo Aristóteles contra su argumento, ¿no? Entonces, digamos, esta estructura también aquí es muy clara. Entonces ya tenemos un primer argumento a partir de la definición de movimiento y de la consignación de que es necesario que haya sustancias capaces de moverse y que estas pueden ser eternas o creadas o generadas. Si son generadas, siempre hay un movimiento anterior que es el de generación, y si no, es el mismo movimiento de las cosas eternas o el movimiento de remoción de la causa que les impedía moverse, ¿no? Entonces ese es un poco el perfil de los argumentos, ¿no? Y después hay una definición tomada, un argumento tomado de la definición de tiempo, ¿no? También es una definición muy célebre, como la medida o el número de movimientos según el antes y el después. Y aquí Aristóteles refiere que todos en esto coinciden que el tiempo es eterno, salvo Platón, ¿no? Que lo hace surgir junto con el cielo, ¿no? Aquí Aristóteles defiende la interpretación literal del Timeo, aunque, como sabemos, otros alumnos de la academia suscribieron la interpretación metafórica. Entonces es muy difícil saber exactamente cuál fue la posición de Platón, ¿no? Porque sus alumnos sostuvieron ambas posiciones, ¿no? Incluso hay pasajes donde Aristóteles parece suscribir la interpretación metafórica del diálogo, pero bueno, digamos, esto nos hace ver cómo esta discusión sigue estando en la línea de los temas que se discutían en la academia, ¿no? Que es normal, ¿no? Hay que pensar que Platón nunca dejó de ser Aristóteles nunca dejó de ser un platónico, ¿no? Porque pasó 20 años, ni más ni menos que en la academia,
Y cuando se fue, el distanciamiento tenía que ver con temas quizá más personales o políticos que intelectuales. La academia siempre fue una escuela donde hubo mucha apertura, ¿no? En estas escuelas filosóficas no existe algo así como la ortodoxia perfecta. En el mismo liceo es notable cómo los escolarcas de la escuela fundada por Aristóteles, después de que él murió, discutieron mucho con él, ¿no? Teofrasto es un ejemplo muy claro en su metafísica, cómo está distanciado, cómo se distancia de Aristóteles en varias partes, ¿no? Entonces, se ve que eran escuelas de pensamiento vivas, y en ese sentido pues, es muy interesante todo lo que se desarrollaba en ellas, ¿no? Pero bueno, digamos, parte del argumento de Aristóteles, además de apelar a la tradición previa, es decir que el tiempo es, el movimiento es eterno porque el tiempo, que es el número del movimiento, también es eterno, y el argumento avanza en esta dirección, ¿no? Y es que el tiempo, es imposible pensar el tiempo sin el ahora, ¿no? Y que el ahora es un cierto término medio. Si una hora, cuando uno define un instante, una hora, ese instante siempre es fin del pasado e inicio del futuro, ¿no? Entonces, por más que uno tome una hora que esté dentro de 1500 años, si eso es una hora, será principio del futuro y final del pasado. Entonces, eso es a ambos lados, ¿no? Entonces, pues, si el ahora, si es imposible extensión del tiempo sin el ahora, y el tiempo es medida del movimiento, y todo ahora que se tome es principio y fin, entonces el tiempo debe ser eterno y el movimiento también, ¿no? Y ya, entonces parece, o sea, digamos, pareciera que Aristóteles aquí lo que hace es desarrollar argumentativamente una postura que probablemente correspondía al sentido común de, digamos, un habitante de Atenas en el siglo IV a.C., ¿no? Y es la idea de que, digamos, todos vivimos día a día y asumimos que de cualquier día que podamos identificar pudo haber existido un día anterior, y de que cualquier día que pensemos a futuro podemos pensarlo como un día que tendrá un día posterior, ¿no? Y aquí Aristóteles lo que hace es esa intuición como argumentarla o darle una forma argumentativa que, a partir de las definiciones que ya ha desarrollado, para que también se presenten como argumentos más sólidos. Pero bueno, digamos, no parece que, digamos, Aristóteles parece decirnos algo que está más allá de lo que vemos a primera vista, pero al final parece que está desarrollando una intuición que podría ser muy cercana a, digamos, al sentido común, ¿no? Aristóteles en general es un filósofo que sostiene posiciones de sentido común, salvo en algunos pasajes. En Aristóteles sí se vuelve un filósofo más extravagante, ¿no? Como en el libro 4 de la física, que es donde Aristóteles siempre va un poco a contraflujo, ¿no? Pero bueno, en general es un filósofo bastante de eso que podemos llamar hoy del sentido común, ¿no? Pero bueno, en ese sentido tenemos esta postura así desarrollada, y, digamos, la tradición de discusión que hubo sobre este tema es riquísima, ¿no? Porque con ocasión de discutir estas posturas de Aristóteles se desarrollaron nuevos argumentos y nuevas formas de ver a la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido no hay que olvidar que, digamos, la tradición posterior a Platón y Aristóteles hizo un esfuerzo notable por tratar de conciliarlos a ambos, ¿no? O sea, aquí hemos visto que hay una tensión clara, ¿no?, entre la postura del Timeo y la reconstrucción que hace Aristóteles en la física, y que el mismo Aristóteles hace explícita esa tensión al decir que todos, salvo Platón, están de acuerdo en que el tiempo es eterno, y claramente hay una tensión, ¿no?, entre maestro y alumno ahí, pero las tradiciones posteriores buscaron con gran ahínco la conciliación de ambos, ¿no? O sea, en la academia es notable, digamos, ese programa, incluso lo que se puede reconstruir de la currícula de estudios de la academia, nos deja ver, ¿no? O sea, en la academia se estudiaban y se comentaban las categorías, los analíticos, el Perihermeneias, después también la física, el decaelo, los meteorológicos. Todas esas horas se estudiaban en la academia como introducción a Platón, ¿no? Eso es importante recordarlo, ¿no? Se estudiaba en la academia, o sea, muchos de los comentarios que hoy conservamos a las obras de Aristóteles estaban en el marco de un plan de estudios en donde Aristóteles jugaba el papel de introducción a Platón, ¿no? Y por eso también hay pocos comentarios de la metafísica de Aristóteles, ¿no? Porque digamos, la metafísica dominante en la academia, pues obviamente era
la platónica, ¿no? Entonces, ya Aristóteles, digamos, van a encontrar muy, o sea, Simplicio se ve que conoció la metafísica, porque la cita, pero no tiene un comentario en la metafísica, ¿no? Y bueno, Filópono también conoció a fondo estos textos de Aristóteles y es un comentarista brillante, o sea, es muy interesante por distintas razones, pero, digamos, aquí, digamos, no me dejan mentir los expertos en historia de la ciencia y filosofía de la ciencia, el papel que jugó Filópono para la configuración de ciertas nociones en la historia de la física es notable. Una en la que se ha insistido mucho es en el papel que jugó Filópono, por ejemplo, para configurar la noción de espacio, ¿no? Que, como ustedes saben, Aristóteles era el enemigo número 1 de la noción de vacío, y por eso nunca quiso definir el lugar en términos tridimensionales, ¿no? Sino la definición aristotélica del lugar es bidimensional. Y Filópono es uno de los críticos más fuertes de Aristóteles en ese punto, y reintroduce la noción de lugar como una extensión tridimensional. Y en ese sentido, el input también platónico es notable. Y Filópono ahí jugó un papel muy importante porque después esas críticas a Aristóteles fueron retomadas por otros autores y se ha reconstruido el itinerario de esas ideas hasta llegar al neoplatonismo, al Renacimiento y a las tradiciones posteriores a Newton y a otros filósofos de la naturaleza. Entonces, digamos, esta tradición de comentaristas por eso es muy importante de estudiar, ¿no? Porque se encuentran en un momento de transición muy fuerte y muchos de los argumentos que después vamos a encontrar, incluso atribuidos algunos al Platón o Aristóteles, en realidad pertenecen a estos autores, ¿no? Pero este en particular que quisiera citar son algunos argumentos. Filópono escribió un tratado contra Aristóteles sobre tener el mundo que recuperamos gracias a Simplicio. Aunque, digamos, Simplicio lo retoma en parte porque lo quiere criticar, ¿no? O sea, Simplicio, se ve que a Simplicio no le simpatizaba para nada Filópono y este esfuerzo por acercar a Aristóteles al cristianismo. Simplicio era un comentarista digamos, que le tocó vivir el cierre de las escuelas paganas y que se enfrentó en ese momento a la crisis tanto de la religión como de la filosofía pagana frente al auge del cristianismo y de hecho el mismo estilo de Simplicio como comentarista refleja eso. O sea, Simplicio es un comentarista que recoge muchísimo de lo que se dice en la tradición antigua. De hecho, muchos textos de los presocráticos los tenemos gracias a Simplicio, ¿no? Porque quería él mantener viva esa tradición pagana, ¿no? Frente a otros que estaban incorporando como ideas nuevas al platonismo, ¿no? Pero bueno, este es un argumento, ¿no? Que retoma el primero que vimos de Aristóteles a favor del tener movimiento, en donde dice que, bueno, si la definición de movimiento, recuerden que el argumento de Aristóteles era el movimiento, la actualidad de lo que está de la actualidad de lo que está en potencia en cuanto está en potencia. Eso implica que debe haber cosas que estén en potencia de moverse y esas pueden ser eternas o generadas. Pero Filópono piensa que el argumento hay que detenerlo antes, ¿no? O sea, que él piensa que esa implicación de si el movimiento es esto, entonces debe haber cosas capaces de moverse o deben preexistir cosas capaces de moverse, es, digamos, una falsa implicación, ¿no? O sea, digamos, de ese modus ponens lo que cuestiona es la primera de las implicaciones, ¿no? Y él piensa que eso no se sigue, o sea, que la definición de movimiento no se sigue, que deben de preexistir cosas, porque la definición de movimiento tendría que aplicarse a todos los tipos de movimiento para hacer una buena definición. Pero dice, bueno, hay un caso en el cual no se cumpliría, que es el movimiento del cielo, ¿no? Que es un movimiento circular, eterno, que por lo tanto el cielo no podría preexistir en tiempo al movimiento. Entonces, por lo menos habría un caso en el que la definición no se cumpliría y por lo tanto, digamos, el argumento se pararía desde el primer momento, ¿no? Entonces, digamos, esta es muy interesante, ¿no? Porque digamos, lo que es interesante, yo creo que hay un problema en la objeción también. Digamos, si a alguien le interesa, yo le puedo pasar algo después sobre eso. Creo que la objeción tiene algunos problemas, pero lo que quisiera simplemente resaltar es cómo se utiliza el mismo Aristóteles para tratar de desactivar uno de sus argumentos, ¿no? La opinión de Filópono es que si Aristóteles entendiera bien su propia filosofía, se daría cuenta que el primer argumento que da a favor del tener el movimiento no es un argumento concluyente, ¿no? Sino que está atribuyéndole a todo movimiento algo que no debería de atribuirle, dado que
una definición tiene que ser universal, ¿no? Y esta definición o esta implicación no recogería la universalidad de todos los casos de movimiento. Entonces, bueno, este es un primer ejemplo, ¿no? Hay otro caso que es el del Pseudo-Justino, que es un autor de principios del siglo V, Filógeno igual, ¿no? Está en finales del V, inicios del VI, que Pseudo-Justino escribió todo un libro acerca de la refutación de ciertas doctrinas aristotélicas, entre las cuales estaba la eternidad del movimiento. También critica la noción del lugar de Aristóteles y del movimiento, ¿no? Ustedes saben que Aristóteles también tenía muchos problemas para explicar la acción a distancia, ¿no? Porque para él siempre tiene que haber contacto, en fin, ¿no? Pseudo-Justino también aborda esas críticas, pero él piensa que es absurda, ¿no? La coetanidad que ha establecido entre movimiento y tiempo, y lo que hace es retomar ese argumento que veíamos antes sobre el ahora como principio y fin, ¿no? Y él piensa que el ahora no puede ser entendido así como principio y fin, sino que los ahora son generados porque, digamos, el ahora futuro actualmente no existe en lo absoluto, entonces va a tener que generar en algún momento, ¿no? Entonces, si el ahora se genera, entonces, y el tiempo es incomprensible sin el ahora, entonces también el tiempo es generado, también el movimiento es generado y el cuerpo que se mueve es generado. Entonces, incluso más bien él piensa que si profundizamos en la comprensión del ahora, lo que se deduce es que el cosmos es generado, ¿no? Y no lo que quería mostrar Aristóteles, ¿no? Pero en fin, estos son solo dos ejemplos de cómo se podría discutir desde el cristianismo con posturas como las de Aristóteles, ¿no? Y en el caso de Santo Tomás vamos a encontrar, digamos, muchos siglos después, ¿no? Aquí estamos en el siglo XIII, mediado por una larga tradición de comentaristas, obviamente por los doctores de la Iglesia, por la tradición de comentaristas árabes, Aristóteles, de las cuales se nutrieron los pensadores latinos, ¿no? De lo mismo que Santo Tomás estudió en París, ¿no? Digamos, esto como las ideas que aparecen aquí no son ideas que Santo Tomás haya desarrollado solo en su biblioteca, ¿no? Sin hablar con nadie y sin leer a nadie, ¿no? Digamos, su genialidad no es por decir algo que nunca se había dicho antes, ¿no? Sino quizá tiene que ver más con el tipo de síntesis que hace. Y, digamos, hay otras cosas de él como comentarista que sí son muy notables y quizá únicas, ¿no? Pues aquí tenemos como profesor en común al doctor Jorge Morán, que dedicó muchos años a traducir los comentarios de Santo Tomás, ¿no? Y una de las cosas que él siempre resaltaba más era la capacidad que tenía Tomás de reconstruir la estructura de los textos de Aristóteles, ¿no? Entonces era como si eso que ahora necesitamos nosotros, unos software súper sofisticados para hacer esquemas gigantescos, Santo Tomás lo hacía de manera notable, reconstruyendo obras completas de Aristóteles, ¿no? Y explicando qué lugar ocupa cada línea en un plan de obra, ¿no? Eso es quizá uno de los rasgos más notables de Tomás como pensador, ¿no? De hecho, digamos, el caso, digamos, que quizás es más notable hoy en día por la manera en la que trabajamos es su comentario a la metafísica, ¿no? Digamos, hoy, si ustedes abren cualquier libro o comentarios sobre la metafísica de Aristóteles, digamos, una idea bastante extendida y sobre la que hay bastante acuerdo es que Aristóteles no escribió la metafísica como una obra que tuviera una unidad interna, ¿no? Sino, digamos, más bien los scholars ahora lo que sostienen, y digamos, hay un acuerdo bastante generalizado al respecto, es que la metafísica, eso que llamamos la metafísica, que está compuesta de 14 libros, en realidad son varias obras que no están articuladas entre sí, al menos no los 14 libros, que puede haber ciertas familias de libros, ¿no? O sea, el libro 7, 8 y 9 parece que tienen una unidad, el libro 13 y 14 claramente tienen una unidad, pero después hay otros libros que pueden ser como desarrollos aislados, que podrían ser borradores, en fin, ¿no? Es decir, ese es, digamos, lo que opina digamos, los especialistas hoy en día, ¿no? Aunque Santo Tomás es, digamos, de otra opinión, ¿no? Él piensa que la metafísica sí tiene un plan de obra y logra articularlo, ¿no? Entonces, si Tomás está en lo correcto, pues es un genio porque vio algo que nadie vio. Si está equivocado, también es un genio, ¿no? Porque entonces fue capaz de encontrar una unidad en una obra hiper inconexa, pero que obviamente fue escrita por la misma persona, ¿no? Entonces,
por cualquiera de las dos razones, sea que esté en lo correcto o no, es creo que un signo de genialidad. Pero, digamos, Santo Tomás obviamente es un autor cristiano del siglo XIII que está inmerso en otro tipo de discusiones muy distintas a las del siglo IV antes de Cristo, obviamente con algunos planteamientos similares, ¿no? Pero el contexto es muy diferente, el contexto de discusión es muy diferente, y Santo Tomás no es un historiador de la filosofía, ¿no? Obviamente es una pieza muy importante de cualquier historia de la filosofía, pero él mismo no es un historiador de la filosofía, es principalmente un teólogo que a su vez es un gran filósofo, ¿no? Entonces, creo que tiene varios rasgos que digamos, para quienes intentamos ser o llegar a ser filósofos, pueden ser como muy sugerentes, ¿no? Y creo que una manera de ejemplificarlo es a través de los pasajes de este opúsculo sobre la eternidad del mundo, en los que Santo Tomás hace un distanciamiento crítico muy interesante, ¿no? O sea, él digamos, cuando empieza el texto, digamos, él pone sus credenciales, ¿no? Él dice, bueno, según la fe católica, digamos, sabemos que el mundo no es eterno, ¿no? Que eso fue, digamos, algo en lo que algunos filósofos cerraron, y que el mundo ha tenido un comienzo en su duración, ¿no? Como lo afirma la Sagrada Escritura y tal, ¿no? Bueno, pero, digamos, eso no impide que pensemos en si, digamos, es compatible, digamos, lo siguiente, ¿no? Que el mundo, por un lado, fuera eterno, y por otro lado, que también podamos decir que el mundo es creado, ¿no? O sea, si creación y eternidad son dos conceptos que se repugnan lógicamente, ¿no? Y Santo Tomás va a llegar a la conclusión de que no. O sea, digamos, al margen de que el mundo no es eterno y que tiene un comienzo en su duración, que eso lo sabemos por fe, alrededor de eso sí hay muchas discusiones filosóficas que se pueden mantener, ¿no? Entonces, o sea, no es como que solamente el tema se resuelva a partir de la fe, sino que hay algo que se puede definir a partir de la fe, pero luego también hay, digamos, una serie de discusiones que son colaterales o que están emparentadas con esa definición inicial, y que, digamos, se pueden argumentar filosóficamente y que se puede profundizar en ellas, pero digamos, que como podrán ver, van mucho más allá de los términos de la discusión en los que se sostuvo la polémica sobre la eternidad del mundo en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Y creo que eso es algo que vale la pena rescatar y que es muy, muy aleccionador en muchos sentidos, ¿no? Entonces, dice, bueno, hay algo, Santo Tomás dice, hay algo que claramente no podemos sostener, ¿no? Y dice, se trata además de un error abominable, pero no solo en la fe, ¿no? Sino también desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? Es decir, que sería la de alguien que sostuviera que Dios existe por un lado, y que por otro lado también existe el mundo eternamente, pero completamente al margen y sin ninguna relación con Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Santo Tomás, que eso, eso sí no se puede decir, ¿no? Y también es difícil encontrar a alguien que se le haya ocurrido una idea como esa, porque normalmente lo que hay es o bien la postura que afirma que, digamos, el mundo es eterno, pero hay una causa primera, ¿no? Un motor primero que es al que llamamos Dios, o uno podría simplemente decir que solo hay mundo y que el mundo es eterno y que el mundo es autoexplicativo y tal, pero que no hay un Dios, ¿no? Pero esta postura sí sería un poco más extraña, ¿no? Digamos, pero se explora como posibilidad lógica al menos, ¿no? Que es alguien que dijera que sí existe Dios, pero que nunca ha tenido ninguna relación con el mundo. O sea, ni siquiera es la postura deísta propiamente, ¿no? Porque acá el mundo es algo completamente aparte de él, en fin, ¿no? Pero, digamos, esa es una manera de formular el problema, ¿no? Y después uno puede seguir formulando, digamos, o bordando alrededor de este asunto de distinta forma, ¿no? Dice, si se afirmase que es imposible un ser causado y a la vez eterno, ello implicaría o que Dios no puede hacer algo que exista siempre, o que no podía ser hecho, aunque Dios lo podía hacer, ¿no? Entonces, esto ya es una discusión distinta, ¿no? En la primera parte todos están de acuerdo, esto es que Dios podía hacer algo que existiera siempre en virtud de su poder infinito, que es una cosa que también en los teológicos se desarrolla ampliamente,
Pero hay que ver si es posible que algo exista siempre, ¿no? Que es, digamos, este tipo de reflexiones que siempre encontramos en los filósofos medievales, ¿no? Acerca de expresiones que no sean contradictorias en sí mismo, ¿no? O sea, hay casos notables, ¿no? El de San Buenaventura, por ejemplo, ¿no? Que piensa que decir que hay creación ex nihilo por el uso de la partícula ex, ya eso lo hace contradictorio, ¿no? Piensa que es como un soltero casado, ¿no? Un casado soltero, una cosa así, ¿no? Pero, digamos, es algo con lo que se juega todo el tiempo, ¿no? En estos autores. Digamos, la manera de abordarlo de Santo Tomás es muy interesante, que es para aclarar si es incompatible el ser creado y el ser eterno, él va a identificar dos cosas, ¿no? Por un lado, que las causas no deben ser, o sea, las causas para ser causas no tienen que ser, o digamos, una condición necesaria no es ser anteriores en el tiempo a su efecto, ¿no? Ese es un punto. El otro es que tampoco el no ser, tampoco es condición necesaria que el no ser sea anterior en el tiempo al ser, ¿no? O a un efecto, ¿no? Entonces, o sea, si es verdad que el no ser y las causas no tienen que ser anteriores en el tiempo a los efectos, entonces no hay razones para pensar que es incompatible ser eterno y ser creado, por más que el mundo no sea creado desde la eternidad, ¿no? Pero, digamos, digamos, aquí uno puede ver que hay algo más allá de una agenda, ¿no? Sino, si es una idea como de abordar el problema desde todas sus perspectivas, ¿no? Entonces, él va a decir que no es necesario que haya una causa que produce su efecto antes en el tiempo, y él primero da un ejemplo por inducción, ¿no? Que obviamente nosotros podríamos discutirlo desde el punto de vista temático, que es el de la causalidad instantánea y que tiene que ver con la manera en que se entendía el fenómeno de la luz u otro tipo de, digamos, fenómenos en su momento. Digamos, ese es un argumento más por inducción, pero después también desarrolla el argumento más desde el punto de vista racional, que para nosotros puede ser más interesante, y es que la presencia en el tiempo solamente se da en las causas que funcionan como kínesis, ¿no? O sea, que funcionan como movimiento, ¿no? Y ustedes saben que en Aristóteles está esta distinción entre kínesis y energía en el libro de la metafísica, en donde hay, en el caso de las energías, el fin se alcanza con la sola realización de la acción, ¿no? A diferencia de las kínesis, en donde el fin se da hasta el término de una acción, ¿no? Entonces, es una cosa conceptual, ¿no? Acá lo importante de este pasaje no es mostrar que la luz sea instantánea, sino que no está en la noción de causa ser anterior en el tiempo al efecto, ¿no? Y digamos, dado que hay causalidades en las que al ser actualizadas el efecto se realiza con la sola actualización, digamos, podría ser un ejemplo, ¿no? Y luego el otro tiene que ver con el no ser, ¿no? Y aquí Santo Tomás cita a San Anselmo, ¿no? En donde, digamos, una de las posibles interpretaciones que admite la expresión ex nihilo sería esta, ¿no? Dice, según la tercera interpretación, por la cual se dice que algo ha existido hecho de la nada, entendemos que algo que ha sido hecho existe, aun cuando no exista algo de donde se ha hecho, ¿no? Semejante, a modo de ejemplo, cuando el hombre se entristece sin causa, se dice que está entristecido por nada, ¿no? Y aquí es interesante porque Platón, Santo Tomás piensa que esa es una explicación también que se puede remitir hasta Platón, ¿no? Y aquí apela a una metáfora muy interesante, ¿no? Que es tomada de San Agustín, en donde uno podría decir que supongamos que desde la eternidad hay un pie puesto en la arena dejando una huella, y que no obstante fueran coeternos el pie, la huella y la arena, uno siempre podría seguir distinguiendo que el pie es causa de la huella, ¿no? O sea, que sean coeternos, el pie, la arena y la huella, no es un impedimento para mostrar que el pie es causa de la huella y no la huella causa del pie, ¿no? Pero digamos, eso es como para aclarar esta discusión, ¿no? Pero ven que esto es una manera muy distinta de abordarla a como la que encontramos en otro tipo de recepciones como la de Filópono o el Pseudo Justino, y como la que también se dio en otros autores medievales, ¿no? que también retomaron algunos de los argumentos de Filópono,
pero que en Santo Tomás encontramos como esta perspectiva filosófica más amplia en la cual uno puede articular una respuesta de la fe con una respuesta a la tradición filosófica, digamos, a esta clarificación de la discusión, ¿no? O sea, como al menos diciendo, en la discusión acerca de si el mundo es creado o no, digamos, la cuestión de la eternidad del mundo o no es decisiva para aceptar que el mundo sea creado o no. Después hay otra discusión que es si el mundo es creado desde la eternidad o si el mundo creado es eterno o si el mundo tiene una duración, ¿no? Y es otra discusión distinta y ahí habría que incorporar una noción de temporalidad distinta a la aristotélica que aparece en Santo Tomás en distintos momentos, y tal, pero es muy distinta, ¿no? Y creo que eso, digamos, nos dibuja el perfil de Santo Tomás como filósofo, que era quizá lo que yo quería destacar un poco en esta sesión, ¿no? Tanto, por un lado, con su labor como comentarista, y por otro lado, como la de un gran comentarista, ¿no? Que conoce paso a paso los argumentos de un texto, que reconstruye perfectamente la estructura de una obra, y digamos que en eso Santo Tomás es, digamos, un autor ejemplar. Y por otro lado, la de un pensador original que puede distanciarse de una postura para defender otra tesis, pero al mismo tiempo regresar a esa postura con la cual se ha distanciado y encontrarle un lugar en este planteamiento más amplio acerca de cómo entender el mundo y la creación, ¿no? Y creo que es algo que vale, es uno de los rasgos de Santo Tomás que vale la pena rescatar como filósofo cuando uno está todavía en ese proceso de formación, que es probablemente en el que estamos todos, nunca sabemos hasta cuándo, ¿no? Y ya, en fin, no son los únicos, ¿no? Digamos, y esto lo digo como en el contexto también de una discusión más amplia hoy, ¿no? Que es acerca de qué debemos hacer con Santo Tomás, ¿no? Hoy en día en filosofía, ayer en mi universidad hubo un panel también muy interesante sobre ese tema, ¿no? O sea, ¿qué hacemos ahora con Santo Tomás, ¿no? Y una de las cosas que se ponían en la mesa, un colega mío retomaba una discusión que ya tiene algunos años, ¿no? Que era cómo combatir el aquinocentrismo, ¿no? Le llaman, ¿no? Porque era quizá, digamos, derivado, ¿no? de las enseñanzas del magisterio, de León XIII y del énfasis que se ha hecho en Santo Tomás como una figura segura desde el punto de vista doctrinal, ¿no? Pues muchos filósofos, incluso muchos filósofos católicos, piensan que eso le ha quitado o le ha restado, ¿no? Reconocimiento a otros filósofos también muy importantes, ¿no? Como puede ser entonces Coto, o podría ser el mismo San Buenaventura o Alberto Magno, en fin, o incluso San Agustín, ¿no? Y que, digamos que esos pronunciamientos han generado una especie de aquinocentrismo que digamos, opaca otros desarrollos filosóficos y que, digamos, no nos deja ver tampoco las limitaciones de Santo Tomás, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es muy sano y hay que estar como muy alerta de eso, o sea, hay que distinguir los contextos, ¿no? O sea, pero Santo Tomás en ese sentido, o sea, pero digamos, lo difícil siempre está en el término medio, ¿no? O sea, no caer en el aquinocentrismo, ¿no? Tampoco un 28 de enero o 29, pero por otro lado tampoco dejar de reconocer ese valor filosófico que tiene y sobre todo al momento de, no solo en términos generales, sino verlo en los casos particulares, ¿no? Uno es que como pueden ver es una discusión muy puntual de argumentos en la física, en el Timeo, en los comentaristas griegos de Aristóteles, que es una discusión que conoce bien Santo Tomás, que, digamos, aprovechando también, digamos, otros inputs filosóficos de tradiciones como la árabe, la judía y obviamente a sus predecesores latinos, es capaz también de enmarcarla en un ámbito más amplio, reconocer lo que proviene de la fe y no por eso tampoco renunciar a otras discusiones que ayudan a clarificar el tema, ¿no? Que eso era un poco lo que yo quería transmitirles el día de hoy. Pero bueno, en fin, es un tema que da para mucho más, ¿no? Si a alguien le interesa profundizar sobre alguno de estos autores que mencioné, hay muchísima bibliografía, yo después a Roberto le puedo pasar algunas cosas por si alguien quiere conocerlo más.
Y ya, después esto también tiene una recepción muy interesante posteriormente, pero, digamos, como modo de razonar, ustedes saben que esto ha continuado, digamos, en la filosofía contemporánea, obviamente también en la filosofía cristiana, ¿no? Digamos, los temas de filosofía de la ciencia contemporánea que conoces muy bien, José Ricardo y Juan José, como este modo de razonar para encontrar planteamientos científicos que no necesariamente son excluyentes con la fe, aunque en una primera instancia parecía que lo son, sigue siendo un modo de operar en los filósofos, ¿no? Y la discusión no es sencilla, pero sigue siendo interesante, ¿no? Pero bueno, eso era lo que quería presentarles el día de hoy, y les agradezco mucho su paciencia y su atención a la sesión, ¿no? Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, Beto Ross. ¿Tienes tiempo como para unas preguntas? ¿Se puede? Sí, claro. Bueno, pues abrimos el micrófono. Si alguien quiere participar, bueno, el doctor Paniel ya tiene la mano alzada, que ya tiene la pregunta desde hace rato. Y entonces, Sí, bueno. Paniel llegó con la mano alzada. Sí. No estoy de acuerdo, ¿en qué? No sé, pero no estoy de acuerdo. No, al contrario, muchísimas gracias, Doc. Gracias por la presentación, súper interesante y muy estimulante. Solo una preguntita como exploratoria. Bueno, hoy en día mucha de la filosofía sobre el tiempo se enmarca como en esta discusión de McTaggart, ¿no? De las teorías A y B, ¿no? El tensor y untensed, o sea, esta idea como de que el tiempo es como una especie de línea fija en la que vamos recorriendo, o bien el tiempo es una especie de fenómeno que nos sucede a nosotros, ¿no? Y bueno, yo me pregunto si, bueno, creo que hay personas que ya han explorado este tema, me parece que incluso le dan el nombre de endurantismo, perdurantismo y presentismo en los medievales. O sea, creo que sí he oído un par de investigadores hablar de esto. Pero mi pregunta es, ¿cuál sería tu opinión que más o menos en su análisis de Aristóteles, Santo Tomás se inclinaría como a qué tipo de concepción del tiempo que se pudiera enmarcar en este tipo de discusiones contemporáneas, ¿no? De las teorías A y B, etcétera, etcétera. Sí, pues muchas gracias, Paniel. Fíjate, este me parece interesantísimo. Yo lo había visto en su momento para el caso de Aristóteles. Hay un texto, yo lo mejor que he visto escrito sobre eso es un texto de Sarah Brody que se editó en un volumen de homenaje a Sorabji, en donde ella intenta como reconstruir la discusión de McTaggart frente a Física 4, ¿no? Que ya, digamos, es un texto que conoce muy bien y que tiene que ver con, digamos, dentro ya de Aristóteles, con el problema de la concepción de estas dos formas del tiempo, digamos, uno más lineal, que se puede encontrar, sobre todo en todos estos pasajes donde Aristóteles nos narra una visión diacrónica del tiempo y de la sucesión de los ahoras y tal, ¿no? Pero después hay otros pasajes de Aristóteles en los que, digamos, emerge como una visión distinta del tiempo, aunque son un poco enigmáticos, ¿no? O sea, fíjate que yo no me podría pronunciar al respecto, pero porque son todos estos pasajes donde Aristóteles se pregunta si el uno es, si el ahora es uno o múltiple, ¿no? Y entonces, claro, dices, obviamente si es múltiple es una sucesión, ¿no? Si es uno solo, entonces todo lo que sucede es simultáneo, porque todo cae en el mismo ahora, ¿no? Y Aristóteles, como suele hacernos, dice que en un sentido es uno y que en otro sentido es múltiple. Dice, de la misma forma que decimos que Corisco en el ágora y Corisco en la plaza, o sea, en el ágora o en el mercado, o sea, Corisco en dos lugares distintos,
en un sentido es lo mismo y en otro sentido son distintos, ¿no? Claro, entonces, digamos, eso parece que tiene que ver con la idea de que, digamos, el tiempo sigue a la sustancia, lo que la sustancia es una y múltiple, también lo es el tiempo, la hora y por lo tanto también el tiempo. Y, digamos, eso en Aristóteles ya es un problema, ¿no? Ahora, digamos, al final, la visión aristotélica del tiempo está recogida en Santo Tomás, y hay muchos pasajes donde Santo Tomás recoge esa visión del tiempo, pero en algunos momentos opera con otra visión, ¿no? Entonces, y que probablemente viene de San Agustín, ¿no? Entonces, yo, si quieres te puedo pasar, ahora que preparaba la sesión, estaba leyendo un artículo de John McGuinness, que es experto en Avicena y Santo Tomás sobre estos temas, y él justo hacía esa comparación con Mactaggart, ¿no? Y ver cómo, digamos, eso podíamos reconstruirlo en San Agustín, cómo podría estar también en Santo Tomás, ¿no? Desde una perspectiva más amplia. Pero creo que esto que hacen Brody y McGuinness es muy interesante, ¿no? Porque es llevar esa discusión de Mactaggart a estos dos autores. Parece que se puede reconstruir ambos de distinta forma. Pero lo que sí es verdad es que para Santo Tomás, o sea, esta idea de la creación, de la duración del universo, pues sí es, digamos, imposible de defender solo con la noción de tiempo aristotélica, ¿no? Y que tendría que incorporar una nueva, retomando San Agustín, que es la que piensa McGuinness que también se puede poner en relación con lo de Mactaggart, ¿no? Pero bueno, con gusto te hago llegar el texto, porque sí, eso da como para hacer un seminario un día, una mesa panel sobre líneas, o sea, sobre nociones de temporalidad, porque se puede reconstruir no es exactamente igual, ¿no? Pero sí se puede reconstruir ese paralelismo entre, digamos, la filosofía analítica contemporánea, el planteamiento medieval y los antiguos, ¿no? Pero esa puede ser nuestra siguiente mesa, lo que no estaría mal. Muchas gracias. Muchas gracias también. Pues está abierto el micrófono si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahí veo la mano de Ricardo. Yo tengo una pregunta, una inquietud más que una pregunta. Bueno, primero que nada, muy interesante tu ponencia, Alberto. El problema del tiempo es tan apasionante como enredado, ¿no? Totalmente. Mi inquietud sería la siguiente. Hemos visto que la discusión sobre la generación del mundo, o sea, si se genera el mundo o es eterno, implica el problema del movimiento y del tiempo. Y mi pregunta es, ¿no este tipo de problemas también es importante centrarse en el problema de la identidad? O sea, lo eterno solo podría serlo cuando no cambia, de lo contrario ya no podría ser al estilo Parménides. Y pongo el ejemplo con el que terminaste, el ejemplo del pie, la arena y la huella. La huella se marca y tendría que ser eterna si el pie y la arena son eternos. Pero entonces generan una huella eterna, ¿no? Si hay un pie eterno, una arena eterna, y marcan una huella, esta sería eterna. Pero para ello, esta huella no tendría que cambiar. Tendría que mantenerse siempre igual. O cualquier cambio tendría que mantenerse como siendo la huella, porque si hay un viento eterno que elimina la huella, entonces la huella ya no tendría sentido, ¿no? Tendría que mantenerse igual, ya no sería la misma huella. Y si se acepta este argumento, automáticamente se autodestruye la posibilidad de que haya un pie eterno, una arena eterna, un viento eterno. Bueno, eso sería todo, nada más. Sí. Muchas gracias, Ricardo, por la pregunta. Yo creo que esa pregunta es muy pertinente porque claramente es una preocupación que también tenían, es pertinente para nosotros y también era pertinente para Santo Tomás y Aristóteles, porque tenían esa preocupación, ¿no? O sea, porque claro, o sea, tienes que hablar, obviamente, por un lado, tienes que distinguir sentidos de eternidad, ¿no? Entonces, claro, hay, digamos, algunas cosas se pueden llamar eternas porque están más allá del tiempo, otras cosas se pueden llamar eternas porque tienen una duración eterna. Ahora, dentro de las cosas que pueden tener una duración eterna, podemos todavía distinguir entre las que se mantienen idénticas a lo largo de esa duración eterna y luego
hay cosas que obviamente no pueden mantenerse eternamente, o sea, pero que pueden enmarcarse en otro tipo de eternidad específica, ¿no? O sea, que, digamos, este es más o menos que justo eso es lo que da lugar al esquema cosmológico aristotélico, ¿no? Hay algo que está fuera del tiempo y del movimiento, que es el motor inmóvil. Luego hay una sustancia, ¿no? Digamos, esto obviamente sabemos que ya está refutado, pero digamos, en la cosmología aristotélica hay una sustancia que no está sujeta a la generación y corrupción, sino que se mantiene idéntica a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Que es el cielo, ¿no? Y después está el mundo sublunar, en el cual lo que tenemos son sustancias particulares que están sujetas a generación y corrupción, o sea que ninguna de ellas es eterna, pero que forman parte de una cadena eterna de generaciones y corrupciones, ¿no? Una sucesión eterna de generaciones y corrupciones, ¿no? Que es interesante en Aristóteles, digamos, cara a la discusión temática al menos, porque tal y como concebía Aristóteles la relación entre el primer motor y el mundo, el papel del cielo era fundamental. O sea, si no había una sustancia que se mantuviera siempre idéntica a lo largo de toda la línea de tiempo, ¿no? Como bien señalas tú, o sea, el motor inmóvil no podría causar directamente su efecto en el mundo sublunar. O sea, ese intermediario para Aristóteles es condición necesaria para lo que después vemos que sucede en el mundo sublunar, ¿no? Eso desde el punto de vista pues, ya de la historia de la ciencia puede ser muy interesante y también puede como matizar mucho el valor epistémico de la física aristotélica y eso que y sabemos que después pues, también fue muy criticada, ¿no? Pero en efecto, ¿no? Digamos, conceptualmente, o sea, lo que tú dices creo que justo coincide con esta idea aristotélica que después también Santo Tomás suscribe de alguna forma, que es o sea, la necesidad de que en el mundo haya algo que conserve una identidad individual durante toda la línea de tiempo, ¿no? Después sí hay otro nivel de la realidad en la que eso no sucede. Digamos, nosotros, y digamos, Aristóteles tiene un montón de pasajes donde aunque critica a otros autores por utilizar metáforas o por utilizar lenguaje simbólico, Aristóteles hay muchos pasajes donde también lo hace, y por ejemplo, recurre a este tipo de metáforas, como decir, bueno, ¿por qué los animales se reproducen? Porque quieren participar de lo divino, ¿no? O sea, la reproducción es la forma que tienen los seres humanos de participar, o los animales, de participar de lo divino, porque como no somos eternos como el cielo, lo que sí podemos es mantener digamos, a la especie, ¿no? Entonces, ese es un deseo de imitar lo divino que después se traduce en una acción práctica, ¿no? Claro, eso es articularlo en una explicación de lo que es muy difícil, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿por qué se da la reproducción? ¿Cuál es el fin? Producir la especie, imitar lo divino, ¿no? Eso después tiene sus problemas. Pero en efecto, está esa idea de que tiene que haber algo que puede ser el cielo. El otro principio que es de este tipo es la materia vista como un principio, ¿no? Como materia. Entonces, por eso siempre hay un sustrato, que eso es, digamos, muy interesante en el comentario de Santo Tomás a la física, ahora lo recuerdo. Él piensa que en realidad lo único que demuestra, cuando Aristóteles dice que ha demostrado la eternidad del mundo, lo que ha demostrado realmente es que todo movimiento necesita un sustrato, o que todo movimiento siempre tiene un sustrato, o que una sustancia está precedida por otro sustrato, o sea que siempre hay un sustrato para el cambio, ¿no? Y digamos, eso justo va en esa línea, ¿no? De cómo tiene que haber algo que mantenga la identidad a través del tiempo para que realmente se pueda hablar de una coeternidad en los tres niveles, ¿no? Pero sí, sin duda eso es importante, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. A ti, Alberto, muchas gracias. Había una mano alzada de Isaac, pero no sé si salió o sigue por ahí Isaac. A mí me aparece Martín Castro Manzano.
Sí. Hola, muchas gracias. No soy Isaac, soy Francisco, de los seminaristas, porque aquí estamos todos los seminaristas aquí viendo la conferencia en un mismo dispositivo en la televisión. Y bueno, mi pregunta es, el día de ayer en la clase de Filosofía de Dios nos estaban presentando las vías tomistas y una de ellas hacía como un ejemplo en el que una persona va a hacer un trámite a un banco y tiene que pedir un turno, ¿no? Para poder ser atendido. Pero para poder tomar el primer turno, tiene que tomar un turno anterior. Entonces necesita un turno para tomar un turno para ser atendido. Pero hay un tercer turno. Y así, ¿no? El ejemplo se extiende de manera que lo que dice es que si la línea hacia atrás es infinita, pues nunca llega el momento de hacer el trámite, ¿no? Tiene que haber un momento de tomar el turno que es el último y ya no puede haber más atrás, para poder eventualmente hacer el trámite. Entonces es como la vía de la causalidad de Santo Tomás. Bueno, me cuesta un poco concebir, o incluso me pareciera que esto es contradictorio al hecho de pensar que el movimiento es eterno en ambas direcciones, es decir, hacia el pasado y hacia el futuro. Bueno, me es fácil concebir que es el futuro, porque, digamos, pues por fe creemos que eventualmente, pero si no fuera por esa promesa, pues podríamos pensar que el mundo va a seguir eternamente. Pero hacia el pasado, yo creo que el movimiento pues tiene como un inicio. Entiendo que no hay o sea, no puede haber un antes del movimiento o un antes del tiempo, porque pues eso sería también contradictorio. Entonces no sé si me podría aclarar un poco esa duda y sería todo. Sí. Muchas gracias, Francisco, ¿verdad? Por la muy buena pregunta. Me gusta mucho el ejemplo que... Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. No, muy buena pregunta. Quizá eso era importante decirlo en un principio. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la eternidad del movimiento de Aristóteles, ¿no? O de qué hablamos cuando hablamos de series causales infinitas, ¿no? Entonces, hay como dos tipos de series causales de las que podemos hablar. No podemos decir que es la horizontal, ¿no? Y es, en efecto, ¿no? Cuando es la de la sucesión, ¿no? Entonces, aquí decimos, aquí estamos el 29 de enero a la 1:28, ¿no? Digamos, entonces uno puede distinguir dos líneas causales, ¿no? No sé si se ve tan bien aquí, ¿no? Una que es la horizontal y otra es la línea causal vertical. Entonces, Aristóteles piensa que esta línea es la que es infinita, ¿no? O sea, que no tiene principio y fin, que para todo movimiento que sucede aquí, siempre hay un movimiento anterior y habrá un movimiento posterior, ¿no? O sea, esa línea es la que él piensa que es eterna. Pero él también piensa que las series causales simultáneas, las que no pueden ser infinitas son las simultáneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, él piensa que, digamos, aquí se da un movimiento que es producido por otra cosa que es simultánea, porque ustedes además tienen una física en la cual el movimiento siempre se da por contacto, ¿no? Entonces tiene que haber simultaneidad entre lo que se mueve y es movido, ¿no? Entre lo que mueve y lo que es movido, ¿no? Entonces aquí uno puede decir, bueno, hay una serie de eventos que simultáneamente producen un efecto en el mundo sublunar, pero después hay otro ámbito de la realidad que es el cielo, ¿no? Entonces, digamos, lo que sucede ahora está provocado por una causa que a su vez es movida por otra y está por otra de manera simultánea. Después está el cielo, ¿no? Que también es lo que permite que haya movimiento en el mundo sublunar. Dice, pero esta serie, digamos, vertical de eventos simultáneos que están vinculados causalmente, esa no puede ser infinita, sino que tiene que haber un primer motor, ¿no? Acá tienes el primer motor,
acá está el cielo, acá está el mundo lunar, ¿no? Digamos, son como 3 niveles de la realidad distintos, ¿no? Entonces tienes lo que sucede debajo de la luna, luego lo que sucede en el cielo y arriba el primer motor, ¿no? Y todo esto ocurre de forma simultánea, y esta serie causal no puede ser infinita. En cambio, hacia atrás y hacia adelante sí, ¿no? Para Aristóteles, ¿no? Entonces, el ejemplo que te ponían es muy bueno, ¿no? El de los turnos, ¿no? O sea, si yo digo, ¿por qué se mueve este? Porque es movido por este, ¿no? Y este porque se mueve porque es movido por este, y este por este, y este por este. Pero esto no puede, o sea, para que haya movimiento, esto no puede proceder al infinito. Tiene que haber al principio un primer motor, ¿no? Entonces, el de la línea vertical es el que no puede ser infinito. El de la horizontal para Aristóteles sí. Después, hay otros autores para los que no. Y, por ejemplo, algunos utilizaban argumentos aristotélicos, ¿no? Porque decían, bueno, digamos, si el tiempo fuera infinito hacia atrás, actualmente habríamos llegado, o podríamos decir, que hemos recorrido el infinito, ¿no? En acto, ¿no? Entonces, él decía, bueno, si el tiempo fue infinito para atrás, el presente sería una forma de haber recorrido el infinito. Y el infinito es lo que no se puede recorrer, entonces no puede ser infinito hacia atrás, ¿no? Por eso ya era un argumento con premisas aristotélicas contra Aristóteles, ¿no? Entonces, estas 2 líneas sí es muy importante distinguirlas, porque la horizontal para Aristóteles, la de la sucesión, esa es eterna, y en ese sentido es infinita. Pero, digamos, el mobiliario del mundo que permite que ese movimiento sea eterno no puede ser infinito para Aristóteles, tiene que ser finito, ¿no? Y eso es la aplicación general, la aplicación particular de una tesis más general, y es que las series causales no pueden ser infinitas, ¿no? Como en el ejemplo que les ponían en clase, que es muy bueno, y como sucede en muchos ámbitos de la realidad, ¿no? Que para que algo funcione no puede proceder al infinito en el punto causal, ¿no? Ahora que mencionan el ejemplo, me acordaba de uno que yo alguna vez leí en un libro y dije, espero que nunca me pase, y hace poco me pasó, ¿no? Yo dije, yo espero nunca cometer ese error, y hace poco estuve en un comité que lo cometió, ¿no? Que era, hay un libro que les recomiendo sobre la recepción de estos temas en la filosofía contemporánea. El libro se llama Theism and Atheism, que es una discusión entre John Haldane, este profesor de St. Andrews, y Smart, este filósofo analítico, ¿no? Entonces, donde los dos defienden la postura ateísta, y uno defiende la postura atea y otro la postura ateísta. Y después cada quien escribe una réplica al otro trabajo, y después los dos escriben una contrarréplica. Pero es muy interesante el libro, ¿no? Pero justo Haldane habla sobre las pruebas de la existencia de Dios desde la filosofía contemporánea, y retoma la prueba de la imposibilidad de series causales infinitas. Y él cita ahí un ejemplo que dice que alguna vez le tocó participar en una comisión en la Universidad de St. Andrews en la que iban a certificar profesores, ¿no? Y entonces el reglamento definió que solamente podía certificar a otro profesor, un profesor que también estuviera certificado, ¿no? Y entonces, a la hora de iniciar el proceso por primera vez, no podían iniciar porque no había ninguno. O sea, si todo certificador tenía que ser certificado, nunca ibas a encontrar a alguien porque no podía iniciar el proceso, ¿no? Y bueno, a mí hace poco me tocó estar en una comisión también de categorización de profesores en mi universidad, en donde el comité evaluador decíamos que el comité evaluador de cada escuela tenía que estar formado por el director, los secretarios y por los 2 profesores mejor categorizados, ¿no? O sea, el problema era la primera vez que íbamos a aplicar el reglamento no se podía aplicar porque no había nadie categorizado, ¿no? Entonces ya, ahí tuve un déjà vu y dije otra vez, después de 25 siglos seguimos cometiendo los mismos errores, ¿no? Pero bueno, pues por lo menos nos pasó, por lo menos también le pasó a St. Andrews, ¿no? Aunque hace algunos años más, ¿no? Pero bueno, pero así es la vida, ¿no? Pero sí, es importante eso, ¿no? O sea, lo que no puede ser infinito para Aristóteles es esta serie causal que está simultáneamente conectada cuando se produce movimiento, ¿no? En cambio, esta sí, para Aristóteles, para ambos lados, es eterna, ¿no? Y digamos, él solamente con lo que no está de acuerdo es con la existencia de infinitos actuales, ¿no? En donde todas las partes son simultáneas. Por eso la otra objeción no se ve tan fácil que procediera, pero sí
Pero gracias por la pregunta, porque esta distinción es muy importante. Normalmente la primera vez que uno piensa en este tema, y lo piensa en esta línea horizontal de tiempo, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pero el primer motor, ¿dónde está? Pareciera que estaba hasta acá, ¿no? Hasta el principio. Pero no, en realidad está arriba y está todo el tiempo, ¿no? Para Aristóteles, ¿no? Pero bueno, es una aclaración importante, pero muchas gracias, Francisco, por la pregunta, ¿no? Muchas gracias, profesor. Y disculpe nada más que insista. Bueno, me queda muy clara la línea vertical, porque es la causalidad pues, que podemos percibir en la naturaleza. Pero no sé si se pudiera, si existiera la manera de que me diera un ejemplo de la línea causal horizontal, porque no logro concebir. Vertical, Pero tal vez sea incluso no explicar, como ocurre frecuentemente en la... Sí, la horizontal, Francisco, serían todas las sucesiones, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, digamos, ¿dónde están nuestros antepasados? Están en la línea horizontal, ¿no? Entonces yo digo, bueno, digamos, todos provenimos de otras personas, que a su vez provenían de otras personas, que a su vez provenían de otras personas. Entonces, digamos, todos estos, aquí hay una serie infinita, para Aristóteles, ¿no? De generaciones y corrupciones en el mundo sublunar. Y esa serie hacia adelante también, porque, digamos, ¿por qué es infinita? Porque siempre el resultado de una generación o de una corrupción es otra sustancia, ¿no? Cuando una sustancia corrompe, es el nacimiento de una sustancia distinta, y hacia atrás también, ¿no? Entonces, digamos, si no hiciéramos, cuando hacemos nuestro árbol genealógico, digamos, nos vamos hacia atrás en la línea horizontal, ¿no? ¿Quiénes son los padres, los abuelos, los tatarabuelos? Digamos, ahí hay una continuidad de movimientos de generación y corrupción a lo largo del tiempo. Y otro es el nivel de análisis que se hace en vertical. Digamos, en la cosmología aristotélica era, aquí se produce un movimiento, o sea, él dice, todo lo que se mueve es movido por otro, ¿no? Entonces, esto se mueve porque es movido en este momento por este otro cuerpo y este por otro cuerpo, ¿no? Todo esto en el mundo sublunar. Pero a su vez hay, digamos, esos movimientos son posibles porque simultáneamente el cielo tiene una configuración que permite que se den esas relaciones causales en el mundo sublunar de manera simultánea, y a su vez el cielo tiene sus propios movimientos en donde también hay relaciones de causa y efecto, pero hay un punto donde ya no podemos ir más allá. Hay un punto en donde tiene que haber un primer motor y un primer movido. Entonces, ese primer motor es el que mueve al primer cielo, que a su vez hace posible otros movimientos en el cielo y el movimiento en el mundo sublunar y este movimiento en particular. Pero esta línea vertical es la que no puede ser infinita. Cambia hacia atrás, digamos, el análisis no para. O sea, siempre puedes encontrar un movimiento anterior, ¿no? Interesante, por ejemplo, hay una, en esto que les decía hace rato, ¿no? De cómo estos filósofos medievales llevan la discusión a otro nivel. Por ejemplo, Maimónides tiene una analogía, una historia muy simpática, ¿no? Que él dice que, bueno, lo que dice Aristóteles es perfectamente comprensible, pero que, bueno, eso se entiende porque Aristóteles está hablando sobre la historia del mundo a partir de cómo conoce el mundo, ¿no? Digamos que tomando como dato la experiencia de la naturaleza, no hay datos suficientes para reconstruir algo así como la creación del mundo, ¿no? Sino, digamos, tenemos una experiencia más limitada del mundo y lo que hace Aristóteles es describir al mundo como se puede describir solamente a partir del mundo, ¿no? Y da un ejemplo muy simpático que es, bueno, supongamos algo así, ¿no? De un niño que está en una comunidad formada por puros hombres, ¿no? Y le dicen que él nació de otra persona, o sea, él nunca ha visto una mujer, ¿no? Entonces, naciste de una persona en la que estuviste 9 meses en el vientre criándote y después saliste. Y él, claro, él lo que conoce solamente es su mundo de hombres, ¿no? Y él piensa que se comiera un animal, después del animal se va a morir adentro, no va a nacer otro ser vivo, ¿no? Entonces, o sea, él dice, o sea, el niño tiene la experiencia limitada de su mundo, o sea, no va a entender lo que es la
lo que es un parto o lo que es la gestación si solamente tiene acceso al mundo de los varones, ¿no? Y dice, eso es lo que pasa cuando Aristóteles escribe la física, ¿no? Nos quiere hablar sobre la historia del universo, la historia del cosmos o la historia del mundo desde su experiencia interna del mundo, ¿no? Y por eso lo que dice está muy bien, porque es lo que se puede hacer con lo que hay, ¿no? Y ya. Pero bueno, el hijo de Roberto sí participa en un mundo mucho más plural que el del equipo de Maimónides, ¿no? O sea, que no tendrá ese problema. Es la inixiana. Está entonces la mano del doctor Martín Alzada. Martín es nuestro profesor de lógica. Hola, muchas gracias. ¿Sí se escucha, doctor Ross? Sí, Sí. sí, Hola. perfecto. Yo solo tenía tenía solo una duda, pero ahora con los comentarios que ofrece sobre las series causales tenía otra y quisiera aprovechar para saber su opinión. ¿Le parece si le hago una por una o primero una, o sea, si le hago las dos o primero una y luego otra? Como tú prefieras, ¿eh? No. Bueno, son solo así como curiosidad. La primera es, con respecto a esta expresión, cuando decimos cosas como que la eternidad está más allá del tiempo o fuera del tiempo, a mí este tipo de modo de hablar siempre me parece un poco raro, ¿no? Porque parece ¿cómo podemos hablar algo fuera del tiempo, más allá del tiempo, ¿no? Cuando parece que ya estamos utilizando la misma idea de algo un límite temporal, ¿no? Entonces me quedé pensando que a veces se ofrece esta idea de que pues es como un modo análogo de hablar, ¿no? O que es como un modo metafórico, ¿no? Pero me quedé pensando en esto, que a veces también podemos hablar, por ejemplo, de círculos cuadrados, ¿no? Y como que también entendemos algo, pero pues no estoy seguro de que eso implique que los círculos cuadrados sean reales, ¿no? Entonces, esa es una primera duda, ¿no? ¿Cómo entender esto sin tener que tener una objeción como esta, ¿no? No sé si me paso a la siguiente o como usted prefiera, doctor. Si quieres formula las dos Ok. y yo te contesto. Perfecto, muchas gracias. Y la segunda tenía que ver con esto de las series causales verticales, porque hay algo que a mí en esos argumentos no me termina como de convencer, y es que se me ocurren por lo menos dos como observaciones. No sé si serían argumentos knockdown, ¿no? Pero sí dos observaciones. El primero es que, por ejemplo, yo podría imaginarme una serie vertical, de serie de causas verticales, pero con ciclos. O sea que, digamos, la primera causa a la última y la última otra vez a la primera, y de esa manera tengo una serie que no es infinita, pero no existe un primer motor, por decirlo así, ¿no? Y la otra es que podría tener otra serie que no es infinita, pero donde no hay un único primero, sino que podría haber, por esta cuestión de los cuantificadores, ¿no? De que lo universal y el existencial, que puede haber como varios primeros, y aún así se satisface que no es infinita en vertical, pero pues eso no implica que haya un único primero, ¿no? Entonces, ahí la pregunta, doctor, sería más o menos como qué se puede decir ante este tipo de observaciones. Eso es todo. Muchas gracias. Aprendí muchísimo con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muy buenas preguntas también. Si quieres, vamos en orden. O sea, sobre el primer tema, ¿no? Que es, en efecto, no solo la palabra eternidad, sino en general el lenguaje acerca de entidades metafísicas de esta naturaleza, digamos, siempre representa problemas y siempre los ha presentado para los filósofos, ¿no? Y esta discusión también se tuvo en la antigüedad y, bueno, no se diga en la Edad Media, ¿no? De si el lenguaje humano es apropiado para hablar de sustancias separadas, ¿no? Y ya, yo, digamos, creo que normalmente, digamos, como una respuesta muy común a ese planteamiento es distinguir por lo menos dos opciones, ¿no? Uno es el lenguaje por analogía, o sea, el valor de la analogía, o el valor del lenguaje analógico, por un lado, y por otro, la vía negativa para
conocer realidades, ¿no? Y que más bien la discusión entonces ya se traslada a ese nivel, ¿no? O sea, si cuando conocemos algo por vía negativa realmente estamos conociendo algo, o cuando conocemos por analogía si realmente conocemos algo, ¿no? O cuál es el valor cognitivo de la analogía, ¿no? Entonces, en cada caso ya habría que distinguir cuál es el que aplica. En el caso de la eternidad, o sea, digamos, lo que siempre es, digamos, nosotros en Aristóteles también lo vamos a encontrar en Platón, ¿no? Cuando él habla de lo que siempre es y nunca deviene, digamos, como algo que está fuera del tiempo, para ellos, digamos, no sería el caso de un círculo cuadrado, porque ellos, digamos, lo que tendrían de base es, digamos, un argumento que sería el de el tiempo sigue al movimiento, el movimiento sigue a la magnitud. Por lo tanto, si existe algo que carece de magnitud, también va a carecer de movimiento y también carecerá de tiempo, ¿no? Entonces, será algo que existe, pero sin tiempo, ¿no? Entonces, digamos, ahí, a diferencia del círculo cuadrado, habría un argumento, ¿no? Que es, digamos, por la vía de la remoción, pero, digamos, dado que el tiempo sigue al movimiento y el movimiento a la magnitud, algo que careciera de magnitud, carecerá de movimiento y carecerá de tiempo, ¿no? Ahora, comprender cómo es la existencia de algo fuera del tiempo, claramente es algo que nos excede, ¿no? Y que claramente no podemos comprender, pero digamos, la descripción estaría anclada en que se le reconozca o no valor a ese tipo de inferencias, ¿no? Que después también, digamos, en la historia de la filosofía han sido muy discutidas, ¿no? Digamos, en la filosofía antigua al menos se aceptaba ese tipo de inferencias, ¿no? Que tú decías, de hecho, los atributos que Aristóteles identifica para el motor inmóvil, muchos proceden así, ¿no? Dice, bueno, es un primer motor que debe carecer de magnitud, porque, o sea, él piensa que el primer motor debe ser inmóvil para poder mover, ¿no? Entonces también no debe tener materia, porque si tuviera materia, él mismo estaría sujeto a movimiento, y además quiere explicar la eternidad del movimiento, entonces tiene que ser algo que no se canse de mover, en fin, ¿no? Pero todas son estas como inferencias indirectas, ¿no? Que te arrojan un conocimiento negativo, que es un conocimiento limitado, pero que te advierte algo, ¿no? Pero digamos que al mismo tiempo tienes que ser consciente de las limitaciones de eso que sabes, ¿no? Digamos que eso, para un filósofo medieval no es un problema insalvable, ¿no? Porque él diría, bueno, justo esta es una razón, ¿no? Por la cual, digamos, articular la fe con la razón es imperativo, ¿no? Porque la razón es lo que podemos saber a través de la razón es muy limitado. O sea, podemos saber algo, que es algo que todavía, digamos, hoy en día, bueno, el cristianismo suscribe, ¿no? Que es el catolicismo en particular, ¿no? O sea, Dios es asequible a la razón en lo que corresponde a su existencia y algunos de sus atributos, ¿no? Pero eso sigue siendo limitado, ¿no? Eso forma parte como del core de creencias del catolicismo. Ahora, digamos, en ese caso es por la vía de la remoción, ¿no? Después, sí es súper interesante explorar el tema del valor cognitivo que puedan tener las metáforas, que en eso, digamos, hoy, digo, en el ámbito contemporáneo, Paul Ricoeur y, digamos, otros autores han resaltado mucho el valor cognitivo de las metáforas, pero en la antigüedad se pueden encontrar también algunos desarrollos de ese tipo. Cuando, digamos, no solo las metáforas, sino también de las analogías en general, ¿no? Pero concretamente las metáforas, pues Aristóteles es, digamos, igual que Platón, un filósofo que en momentos claves recurre a las metáforas y porque les presumen un valor cognitivo para aclarar algunos asuntos, ¿no? Y luego en otros pasajes, las analogías, quizá no las metáforas, pero sí las analogías, es muy llamativo cómo en varios contextos argumentativos se convierten en premisas, ¿no? En fin, ¿no? Después uno puede juzgar si es válido o no, pero en esa tradición tienen un valor cognitivo notable. Hay como argumentos donde parece que hay un rompimiento, ¿no? Porque con unas premisas que son descriptivas y de repente irrumpe una analogía
que tú podrías pensar que es un ejemplo, pero que esa analogía se convierte en una premisa en realidad, ¿no? No son muchos casos, pero hay algunos. Yo ubico dos en este momento. Uno, cuando está haciendo la descripción de qué es el placer, introduce una analogía que se convierte en premisa, y luego también uno de los argumentos a favor de la teleología va en esa línea, ¿no? Que dice: el arte imita la naturaleza, en el arte hay teleología, así que con más razón en la naturaleza. Ahora, no es el único argumento, pero sí es uno de los argumentos a favor de la teleología, donde ahí la analogía se vuelve más allá de lo... O sea, no es solamente ejemplificativa, ¿no?, de algo, clarificadora de algo, sino sí una premisa del argumento. Entonces, eso, digamos, ya sea por vía negativa o por analogía, es, digamos, una estrategia argumentativa que después se puede discutir, ¿no? Digo, ahí sí tú sabes más que nosotros, ¿no?, sobre esa discusión en sede contemporánea, y, digamos, en la tradición analítica y continental también los énfasis pueden ser distintos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que respecta a ese tema. Lo de las líneas causales es muy interesante porque se puede acotar muchísimo. Está este famoso paper de Sosa, ¿no?, sobre las líneas causales también, donde busca contraejemplos de casos en los que hay líneas causales infinitas que sí son explicativas. Y por ejemplo, los dos que tú mencionas, sobre todo el de las series circulares, ese aparece en varios pasajes, ¿no?, con distintos contextos, ¿no? Uno es en los analíticos, ¿no?, porque este mismo tipo de razonamiento se utiliza para inferir, por ejemplo, la necesidad de principios de la demostración, ¿no? Entonces, bueno, las demostraciones podrían ser infinitas, o sea, de la serie de premisas, conclusiones, o bien finita, ¿no? Y finita, pues puede ser circular o no circular, ¿no? Y él piensa que la circular, ahí no habría necesidad de primeros principios, pero que no es explicativa. Y ahí como que cambia el nivel de análisis, cuestión más cualitativa, y algo similar sucede con el caso del primer motor, ¿no? Porque él dice, hay un pasaje de Física 8, en el capítulo 5, donde hay un argumento que es muy polémico porque tiene toda la apariencia de una petición de principio, ¿no? Y entonces él lo que dice es, la serie causal no puede ser infinita porque en lo infinito no hay algo que sea primero, ¿no? No hay algo que sea proton, ¿no? Y uno puede decir, bueno, claro, o sea, en lo infinito no hay algo que sea primero, pero pues eso es lo que tú querías demostrar. Entonces eso, más que un argumento, parece una petición de principio. Entonces, algunos dicen, no, lo que pasa es que esto es un mal resumen de un argumento que está más desarrollado en Física 7, ¿no? Y otros dicen, no, o sea, es una petición de principio, ¿no? Y ya, y justo ahí Santo Tomás, uno de los que comenta ese pasaje, y lo que hace es decir que no, sino que más bien están usando dos tipos de principio diferentes, ¿no? Y entonces que la conclusión es que debe haber uno al inicio de la serie, porque poniendo uno al inicio de la serie es la única forma de que haya un agente principal. Y entonces a lo que recurre es un ejemplo, ¿no?, que es el de cuáles son las condiciones. Es un argumento que hoy llamaríamos trascendental, ¿no? O que es este argumento que trata de reconstruir condiciones de posibilidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de que... ¿Cuáles son las condiciones que hacen posible el movimiento de un hombre que mueve una piedra con un bastón, ¿no? Y él dice, bueno, claramente la piedra mueve siendo movida y no mueve a nada, el bastón mueve siendo movido y mueve otra cosa, y la mano mueve sin ser movida, ¿no? Entonces él dice, si la serie causal fuera infinita o fuera circular, lo que uno podría reconstruir, todo se comportaría como el bastón, todo sería como el bastón, movería siendo movido. Pero lo que nos arroja como el análisis empírico de ese tipo de relaciones causales es que lo que hace posible que algo como un bastón mueva es que haya una mano que no esté sometida a las mismas reglas que el bastón, ¿no? Pero el nivel pero cambia el tipo de análisis. O sea, es un argumento distinto al argumento, o sea, que puede aplicar para el circular, pero que para otro caso, el de las series infinitas,
también puede aplicar, aunque ahí pueden aplicar también otros casos, ¿no? Pero bueno, es una discusión interesante, ¿no? Porque, digamos, este argumento de Física 8 después reaparece es la primera vía en Santo Tomás, pero es una vía que también después fue criticada, ¿no? O sea, Occam, por ejemplo, tiene objeciones interesantes a esa prueba, como en calidad de que eso fuera la prueba de la existencia de Dios, ¿no? Que quizá va un poco en la línea de lo otro que decías, ¿no? Decías, bueno, pues puede haber varios primeros, ¿no? O sea, si no me equivoco, Occam piensa que solamente se mantiene la tercera, ¿no? O sea, que una nueva versión de la tercera vía es la que podríamos suscribir. Pero él piensa, por ejemplo, que el primer motor, eso no es una demostración de la existencia de Dios, ¿no? Porque, o sea, puede haber un primer motor, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué tiene que ser Dios, no? Si lo que explica es el movimiento, podría ser digamos, un motor al que Dios le ha delegado esa función, ¿no? Por ejemplo. O sea, que Dios sea la causa de que existen. Por acá no estamos explicando por qué existen las cosas, sino por qué se mueven. Entonces, eso podría ser un primer motor y al mismo tiempo haber un Dios que sea causa de que existan las cosas, ¿no? Entre ellas este primer motor, ¿no? Pero entonces, eso es interesante. O sea, eso es una cosa que no se dejó de discutir y al día de hoy, ¿no? Yo recuerdo este paper de Sosa, pero debe haber, digamos, otros también que tratan de formular explicaciones causales que proceden al infinito y que son explicativas, ¿no? Obviamente mucho más sofisticadas que digamos, estas reconstrucciones de la física más empíricas, ¿no? Y que lo que hay es interesante sería ver cómo intentar reconstruir digamos, esos modelos de series causales infinitas que son explicativas en un sentido y contrastarlas con los casos que se descartan acá, ¿no? Que tienen que ver con, digamos, reconstrucciones de series causales más empíricas, ¿no? Entonces piensa que la imposibilidad de series causales infinitas se da en la causa material, en la formal, la eficiente, la final, que eso es algo que aparece en el libro Alfa Menor, el Alfa Elaton, ¿no? El libro 2 de la metafísica, pues donde en cada una, o sea, esta tesis que acá aplica la causa eficiente, en realidad se darían las 4 causas, ¿no? Entonces, sería interesante contrastarla con estos casos, como los que pone Sosa o los que tú dices ahora, para ver si recogen las mismas, los mismos inconvenientes o no, ¿no? Pero es muy interesante, ¿eh? Muchas gracias por la pregunta, Martín. No, al contrario, muy, muy claro, ya nada más, sí, súper interesante, solo me quedé pensando en esto último que comentaba, doctor, creo que incluso Ramsey creo que justamente hizo eco de esta objeción cuando creo que alguna vez llegó a comentar que un ser todopoderoso, ¿no? Podría ser una serie que tuviera o sea, podría ser el primer motor, ¿no? Pero como es todopoderoso, podría quitarse del principio de la serie y de esa manera tenemos una secuencia causal sin un primer motor, ¿no? Porque él mismo se quita de la serie, ¿no? Pero es justamente este tipo de observaciones, sí, muy, muy claro, le agradezco mucho, muchas gracias. No, gracias a ti, Martín. Pues bueno, ya son casi las 2, ya es casi hora de la telenovela, dicen por ahí, pero... Dicen, pero bueno, yo quisiera agradecerte muchísimo, Alberto, y pues bueno, ya te he enviado tu correo, esta constancia, muchas gracias. Como agradecimiento por darnos de qué pensar en un día importante para nosotros, y sobre todo yo me quedo muchísimo con esto último que mencionabas al final sobre poner a Tomás en un justo equilibrio, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo ilumina, ¿no? Tú lo dijiste mejor que yo. ¿No? Que yo creo que eso es lo que hay que hacer porque, claro, en efecto, podemos caer en el exceso de decir solo Tomás y hacer Tomás centrismo, pero también podemos caer en el exceso de dejarlo en el olvido y eso también sería igualmente malo, ¿no? Entonces creo que, bueno, además de todo lo que nos has enseñado, creo que es fenomenal, que hay
releer este opúsculo también sobre la eternidad del mundo y bueno, todos los comentarios a la metafísica. Y yo, bueno, supongo que también ha de haber algo sobre este tema en el comentario de Pedro Lombardo, no lo sé. Hay muchísima, o sea, hay una tradición de comentaristas muy amplia sobre este tema. Yo, si quieren, yo les puedo hacer llegar a través de ti un dossier de texto sobre este problema, porque, digamos, le tocó a todos, ¿no? A los antiguos les tocó en el contexto de la filosofía pagana, a Proclo tiene cosas sobre el tema, Simplicio, Filópono, Alejandro, pero después también los filósofos medievales escribieron muchísimo, ¿no? Entonces, hay un Boecio, ¿no? Por ejemplo, también tiene cosas interesantes. Hay un trabajo de un profesor muy querido canadiense, Michael Chase, que hizo, digamos, una historia sobre las teorías acerca de la eternidad del mundo en la filosofía antigua, la filosofía medieval, la tradición árabe, la tradición latina y tal, que eso creo que puede ser interesante, pero bueno, yo con gusto se las hago llegar, ¿no? O sea, todo lo que se pueda compartir sin como lo aclaro porque además me estás grabando, Roberto. Obviamente todo lo que se pueda compartir sin violar los derechos de autor, evidentemente. No, pero bueno. Muy bien. No, muchísimas gracias y pues gracias a todos por acompañarnos. Bueno, ya sé que algunos ya nos quedó un poquito más de tiempo de clases, pero pues agradecerles a todos su presencia, agradecerle al doctor José Alberto Ross. Voy a parar la grabación para que